Al abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 6, encontramos la elección de los 7 diáconos que en un momento la iglesia requirió. Y aquí entramos a conocer a un personaje muy importante que nos va a revelar lo que realmente Dios quiere con nosotros en los tiempos de dificultades y en el tiempo del dolor. Este varón se llama Esteban, que significa coronado. Sin lugar a duda que su ministerio terminó coronado. Es por eso que al leer estos versículos que ahora voy a dar a conocer, usted va a comenzar a comprender la historia de Esteban. Dice así en el capítulo 6 del libro de los Hechos, en el versículo 3, dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. De esa manera comienza la iglesia primitiva a entrar en el servicio, en la diaconía, para que de esta manera pueda también establecerse un orden en la iglesia del Señor. Pero al pasar un poco de tiempo, la Escritura nos sigue narrando y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, aparte, allí en el versículo 8, aparte de ser lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, estamos hablando de un diácono, ¿ya? Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Vamos a orar al Señor para encontrarnos con su bendición por medio de esta escritura. Padre, estamos en esta hora invocando tu nombre. Estamos, Señor, como la sierva mira a la mano de su señora, esperando tu mover, tu accionar, para que nosotros podamos también entrar en el accionar de tu obra, de tu propósito y de tu voluntad. Por eso, Señor, estamos ahora atentos a esta palabra que el Señor ha de poner en los labios de este tu siervo. Te bendigo, te alabo y te doy gracias por tu obra, Jesús. Amén y amén. Gloria le damos a nuestro Rey. El mensaje para hoy se titula: No habrá más dolor. La psicóloga Pilar Sordo, ella hizo un comentario y pone ahí en uno de sus libros diciendo: el dolor es un compañero de viaje. Hermosas palabras. Vamos a ver a este Esteban el diácono. Ya dijimos por la Escritura que teníamos un requisito para la diaconía, y es el requisito que debe tener todo hombre que está en posición de servicio. Quiero también advertir y decir que todos los que hemos entrado en el propósito de Dios nos convertimos en diáconos. Todos somos diáconos, todos somos servidores, pero se requiere algo muy importante para ser reconocido como tal,
buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Se le añade, como bien lo dice el versículo 8, lleno de gracia y de poder. La única manera, hermanos, que hubo de callarlo a Esteban fue sobornando y calumniando, soliviantando, que es una palabra que es crear un ambiente e incitar a la rebeldía, soliviantando. Y así también levantaron testigos falsos contra Esteban, porque comenzó Esteban no solo a desarrollar un servicio en la iglesia primitiva, lo que tenía que ver con atender a las mesas y de esta forma poder ayudar al ministerio apostólico, sino que además comenzó a hablar, comenzó a predicar, comenzó a desarrollar la obra de Dios por medio de la enseñanza y la predicación. Sin embargo, si se nos permite a nosotros en un momento hablar, debemos exponer la Escritura tal como Dios nos lo está enseñando y mostrando, y de esta manera no aguar el mensaje, que es lo que en este tiempo se ha estado dando, que muchos están aguando el mensaje, sino que debemos poner en evidencia el pecado. Para esto vamos allí a Hechos capítulo 7, en el versículo 51, cuando Esteban está predicando, después que lo tomaron y con la intención de matarlo, antes de que pudiese ya la gente comenzar a lanzar las piedras sobre él, entonces él comenzó a predicar. Y en una de sus partes dice: duros de cerviz e incircunciso de corazón. Esto en el versículo 51 del capítulo 7. Duros de corazón y de oídos. Vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. El corazón en resistencia es el pecado que arrastramos sin lugar a duda de nuestros padres. Allí es la razón por la cual nosotros comenzamos a manifestar el pecado de resistencia contra la palabra. Es como raro que de repente se produce un choque de espíritu. Fuerzas de mal operan en las personas que están en alguna manera escuchando. Y a veces sin necesidad de escuchar, con solo uno manifestar presencia de Dios por medio del testimonio y del Espíritu Santo, inmediatamente comienza una resistencia. Y es así como sucedió con Esteban. Nosotros arrastramos de nuestros padres y que de una u otra manera se va traspasando estas fuerzas de mal, estos espíritus que ya en alguna manera hicieron estrago en la vida de nuestros padres, haciendo de que mataran a los profetas, hasta incluyendo al Señor. Ustedes bien lo recuerdan lo que sucedió en este caso con nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice ahí en Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 11. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones, dada por un pastor.
Vuelvo a repetir, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. ¿Se da cuenta? Como aguijones y como clavos hincados son las palabras dadas por un pastor. Por eso hay resistencia. Por eso algunos no quieren oír. Oyendo estas cosas, dice ahí, se enfurecían y rechinaban los dientes contra él, porque no podían soportar y sufrir las palabras que Esteban estaba entregando. Volviendo otra vez al libro de los Hechos, ahí en el capítulo 7, continúa la escritura diciendo, pero Esteban, el versículo 55, 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En ese momento que está siendo juzgado, que está siendo condenado y que sabe que ya su fin va a ser la muerte, porque los corazones se dispusieron a matarlo, a destruirlo, porque esa es la obra del diablo. Satanás vino para matar y para destruir. Él no ha cesado su labor y su trabajo. Él va a continuar haciendo estrago en la vida de aquellos que están en posición de hacer la voluntad de Dios. Por eso, Esteban, lleno del Espíritu Santo, comienza a contemplar, comienza a ver la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra a él, en una actitud violenta, así como no pudiendo ya soportar lo que realmente estaba experimentando y viviendo Esteban. Ya no eran las palabras de él solamente, sino la presencia de Dios que comenzó a manifestarse en Esteban cuando él comenzó a contemplar a Dios, cuando comenzó a contemplar la gloria del Señor. Hermano, cuando se contempla a Dios, no se siente dolor. Sin lugar a duda, no se siente la ofensa. No se siente la actitud del traidor. No se visualiza a personas. Por eso, cuán importante es estar lleno del Espíritu Santo. Esa es la manera en la cual podemos darnos cuenta cuando estamos delante de una persona llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no siente la resistencia. Y él no visualiza a personas. ¿Saben? En medio de esas personas que estaban arremetiendo contra él, la Escritura narra claramente y dice así: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermano, Dios se vale del dolor para llevarnos a otra dimensión. Lo malo del dolor es que duele. Pero Dios se vale del dolor
para llevarnos a otra dimensión. Debemos invocar no solo para ser salvos, sino para entregar y ofrecernos en sacrificio vivo, como bien nos lo dice Pablo a los romanos. Debemos entregarnos y ofrecernos en sacrificio vivo, invocando y orando en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu significa hablar en otras lenguas. Es ahí en donde aparece, por así decirlo, el don. Este don de lengua, en la cual nos hace edificarnos, nos hace en alguna manera estar en una posición más dispuesta para Dios. Lo único que llevó a los cristianos primitivos a resistir a las fieras, a los leones del circo romano, fue el ser lleno del Espíritu Santo. Y me imagino que hablaban en otras lenguas, como extraído, sin ver en lo que estaba sucediendo a su lado, cómo las fieras devoraban a su familia, a sus hijos, pero estaban ahí hablando en otras lenguas, que es, yo creo, la clave para salir en alguna manera de la situación que muchas veces nos embarga, aunque algunas no son tan dolorosas ni tan complicadas como para, hermanos, echarnos a morir. Pero sin embargo, cada uno está llevando un problema y una dificultad. Y esa dificultad muchas veces se puede pasar por medio del hablar en otras lenguas, orando en el Espíritu. Así, entonces, el Espíritu se elevará. Se elevará. ¡Aleluya! Y es entonces cuando vamos a dejar de sentir el agobio, el dolor, el pesar, el reproche. En ese momento ya no sentiremos nada, porque el dolor se ha ido. Se ha ido. Por eso caían esas piedras sobre Esteban, pero él seguía contemplando la gloria de Dios. Y así su espíritu salió, aunque su cuerpo estaba ya completamente, por así decirlo, destruido por causa de las pedradas. Sin embargo, Esteban logró salir a la presencia de Dios, elevando su corazón a Dios. Elevemos nuestros corazones. Ahora es el momento para tocarle con nuestro espíritu. Si estás en esta hora sintiendo un dolor, si estás enfermo, si hay algo que te agobia, si hay algo que te entristece, si están en alguna manera algunos enfurecidos contigo y eso te hace sentir pesar, a veces el dolor del alma es mucho más fuerte que el dolor físico, porque es un dolor que está permanentemente allí y que muchas veces nos hace dudar y muchas veces nos hace pensar de que Dios no nos escucha. Pero elevemos nuestros corazones. Ahora toquemos con nuestro espíritu al Señor. Tócale, pálpale. Siente su presencia. Siente que Él está a tu lado ahora, que Él te va a sacar adelante. Él va a elevar tu vida. Él te va a hacer vivir sobre la realidad creada. Él te va a elevar a las alturas para que veas desde arriba lo que abajo muchos no pueden entender, lo que realmente Dios está haciendo con sus hijos. Querido amigo, este es el momento para no permitir que el dolor te saque de la comunión y de la presencia de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias por poder ver, Señor, a este diácono, Señor, que no solo, Señor, llevó su vida al servicio, no solo se conformó
con estar en esa condición, sino que pudo hablar, que pudo entregar lo que había recibido. Y para esto se necesita valor. Para esto se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones y en nuestra vida. Por eso Esteban comenzó a hablar. Y eso también trajo, Señor, las dificultades de la oposición. Que muchas veces no queremos sentirla, no queremos pasar por ese valle de sombra, de muerte. Pero sin embargo, Señor, tú estás con nosotros, tú eres nuestro buen pastor. Tú, Señor, con tu vara, con tu cayado, nos infunde aliento para que podamos ir adelante. Que tú, Señor, nos estás abriendo camino ahora para realmente entrar en tu propósito y voluntad. Señor, ayúdanos para poder elevar nuestro espíritu a ti. Y de esta manera, Señor, el dolor habrá desaparecido de nuestras vidas. Allí en Apocalipsis, allí en el capítulo 21, en el versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Palabra de Dios. Dios te bendiga.